C7 contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en esta emisión de C7 contigo, iniciando mes 1 de diciembre del 2014. Lo invitamos a que se quede con nosotros, como cada lunes, temas interesantes en materia de salud, este espacio del Instituto Mexicano del Seguro Social y también de C7 Jalisco en coordinación. Esta mañana estaremos platicando sobre mujeres las más afectadas por síndrome del túnel carpiano. Se oye complicado, pero aquí estaremos desglosando este tema. Y para eso se encuentra con nosotros el doctor César Camaño. Él es titular de la Clínica de Mano del Hospital de Especialidades. Bienvenido a este espacio, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a todos, les agradezco el espacio y esperando que esta plática sea provechosa para todos. Claro que sí, doctor, y que se escucha complicado el tema, este síndrome del túnel carpiano. ¿De qué se trata? Explíquenos. Se trata simplemente de que en la mano existe un área que se llama carpo, que es exactamente en la muñeca. Ahí en esa estructura hay un túnel que está formado por hueso y ligamento. Es una parte fibrosa. Entonces, en este túnel pasan un nervio que se llama mediano y varios tendones que le dan movimiento a los dedos. Desgraciadamente, durante de 15 años a la fecha, ha aumentado mucho la frecuencia de ese tipo de padecimientos en la que se produce la compresión tanto del nervio como de los tendones y da lugar a un padecimiento que poco a poco va mermando el movimiento, produce dolor, produce entumecimientos, que nosotros hablamos de parestesias, y que puede llegar hasta la inmovilidad y hasta la afectación de la mano, de tal forma que el paciente ya no pueda moverla o tenga deformidades que no permitan la actividad que desarrolla aquella persona. ¿Por qué en las mujeres? Bueno, yo he observado en estos años que la mujer es la más afectada, digamos una proporción de 1 a 10, por muchas razones. Luego vamos a hablar de la etiología, o sea, qué es lo que lo produce. ¿Y por qué del nombre? ¿Por qué este nombre, síndrome del túnel carpiano? Por lo mismo, porque es un túnel y por ese túnel pasan esas formaciones anatómicas. Para explicarlo a nuestro auditorio, es en la muñeca, en la parte muñeca anterior. La muñeca en la parte anterior. Pero lo más importante de esto es que las mujeres son las más afectadas. Y sabemos que actualmente la mujer tiene una actividad igual o mayor que la del hombre. Y nuestras trabajadoras, las personas que se dedican a alguna actividad, muchas veces, y digamos que en la mayoría, no le hacen caso a este padecimiento. Empiezan con entumecimiento de las manos y eso parece o le significa algo no importante. Sin embargo, es el inicio del padecimiento. Cuando se dedican a cierta actividad, estas mujeres o también todo los tipo de hombres. actividades. Esas estructuras, al pasar por el túnel, tienen deslizamientos. De hecho, esa es su actividad principal, el deslizamiento sobre el túnel, que está precisamente sobre la muñeca. Y eso hace que se vaya deteriorando las estructuras por la hiperactividad, por la falta de prevención, en este caso, y yo quiero insistir mucho en la prevención del padecimiento, no solamente en la solución, que puede tener muchos tratamientos. La prevención es lo importante. Las pacientes que llegan con usted, doctor, ¿a qué se dedican? ¿Qué actividades realizan? Necesariamente son secretarias, son obreras, son de todo tipo de actividades. ¿Por qué? Bueno, pues porque todas realizan una actividad y muchas veces en exceso. En exceso, y ustedes lo saben por qué, los teclados, el mouse, no sé, el celular, en su profesión, las obreras. Eso no quiere decir que yo les diga que eviten trabajar o que eviten mover las manos, no. Se puede hacer todo, pero tener la prevención. La prevención radica en ser cautelosos
en movimiento de las manos, no utilizar demasiado, o si se utiliza, hacerlo con cautela y con medida. ¿Es mayor el padecimiento en la mano derecha o los que son zurdos en la mano izquierda? Obviamente en la mano dominante, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque es con la que realizamos más actividades. ¿Cómo llegan estas pacientes con usted? ¿Ya con un diagnóstico que usted dice, pues ya es grave el diagnóstico? ¿Sí llegan en las primeras etapas, cuando hay mucho que hacer? En nuestro sistema existen clínicas de primero y segundo nivel, y tercero o más, donde estamos nosotros, en el Hospital de Especialidades. Entonces, los primeros que captan eso son precisamente los de primer nivel, y segundo nivel, que ellos canalizan a segundo nivel y segundo nivel a nosotros. Aquí lo importante, y voy a instar a los médicos que están en primero y segundo nivel, que envíen oportunamente al paciente, porque todo el tratamiento va a estar precisamente aplicado según en la etapa en que llega el paciente. Digamos si el paciente llega en una fase incipiente, tenemos más oportunidad de ofrecerles, antes de un tratamiento quirúrgico, un tratamiento de rehabilitación o un tratamiento con férula. Si ustedes gustan, les explico lo que es la férula. Nosotros, cuando llegan en su primera fase, lo primero que hago necesariamente es hacer un examen exhaustivo de todo el padecimiento, hacer un expediente y hacer una exploración para lograr un diagnóstico. Si ya viene canalizada, porque la paciente, sus síntomas son precisamente entumecimiento, sobre todo en las noches, que en la madrugada despierta con las manos entumidas y que le duele y que empieza a tener problemas de movimiento y que se le caen los objetos sin sentirlo, entonces es una paciente que está en una fase incipiente, pero tal vez ya un poquito pasada de cuando debió de haberse presentado. ¿Qué es lo que trato de decir? Que la paciente tiene que hacerle caso a los síntomas, tiene que hacerle caso a ese entumecimiento y tiene que hacerle caso a esas anormalidades que presenta. ¿Se puede confundir de tal vez una mujer decir, no, solamente tengo reumas porque plancho y después me mojo? ¿Qué dice? Curiosamente, nosotros hablamos de diagnóstico diferencial. No es es muy clásico, es muy clásico los síntomas. O sea, casi no tenemos mucha oportunidad de decir que sea otro tipo de enfermedad. Con que no sea otro tipo también de compresión de un nervio que también corre por un lado por la muñeca, pero por un lado del túnel carpiano, que nosotros decimos que es la compresión cubital, que también nos da casi los mismos síntomas, pero de este lado de la mano. Eso se me olvidó decirles, que el túnel carpiano nos produce el entumecimiento del cuarto dedo para acá, es decir, la mitad del cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Y además nos produce algo más, que es lo más importante. Fíjense qué curioso. Los monos, los changos, tienen 5 dedos y tienen todos los movimientos. Nada más que el movimiento más importante es el movimiento de oposición, que al humano le costó millones para realizarlo. Los monos hacen esto y adjuntan, pero no oponen. ¿Qué es lo que trato de decirles? Que el 50% de importancia de la mano está en el dedo pulgar y el resto se distribuye entre todos los demás. De tal forma que si en estos momentos decimos cuál es el más importante, el movimiento de oposición. Bien. Seguimos platicando del tema, medidas de prevención y los tratamientos, pero vamos a una pausa, doctor. Lo invitamos a que se comunique con nosotros. Usted tiene dudas sobre el tema, usted le ha pasado estos dolores en su mano, comuníquese 3030-5307. Regresamos con más. C7 contigo.